Bueno, ahí iniciamos la grabación. Sí, sí, iniciamos la grabación y va a estar luego subida. Bien, bueno, nos estábamos quedando del tema de válvulas, un solo tema. ¿Me escuchan bien? Disculpen que estoy afónico, ¿bien? Eh, Sí, se escucha bien. Perfecto, perfecto. Bien, el accionamiento de las válvulas. Bien, la clase pasada vimos los distintos tipos de válvulas, bien, que había diferentes formatos y demás. Bien, entonces, primero, esas válvulas vimos la parte mecánica. Bien, la parte mecánica de cómo detienen, o sea, retienen o dejan pasar el fluido y cómo pueden regular. Bien, entonces había distintos tipos de válvulas. Estuvimos hablando que permitían solo la apertura o el cierre o regular el caudal de cierta forma. Bien, y había algunas que eran mejores y había algunas que eran peores. Bien, pero bien, la forma de gobernar estas válvulas, bien, no, no explicamos, bien, o sea, no nos quedó pendiente ese tema, bien. Por líneas generales, bueno, hay varios accionamientos de las válvulas, bien, descartamos que hay como base accionamientos manuales, bien, que serían con volantes o con palancas, bien, para el accionamiento de las válvulas, bien, esos hasta ciertos eh, diámetros de válvulas, bien, capaz que nos conviene manual y después más grande sí existe, pero no puede ser remoto, es complicado, aún así existen eh, para detener fluidos y, digamos, en el caso que falle todo, bueno, siempre vamos a tener que tener una válvula manual en algún lugar para cerrar. Bien, eso es importante. Después vamos a tener distintos tipos de accionamientos, bien, eléctrica, bien, neumática e hidráulica, bien. La hidráulica va a ser muy parecida a la neumática, pero no lo vamos a explicar, bien. Es bastante raro verlas y es bastante más lento, bien. Bueno, entonces lo que hace la válvula básicamente es mediante una forma de energía, bien, puede ser eléctrica, neumática, hidráulica, como ya venimos, o de forma manual, bien, va a tener un mecanismo internamente que lo que me va a permitir es obturar la válvula, bien, o nos va a permitir gobernar esa válvula, en dejarla completamente abierta, dejarla completamente cerrada o pasar por estados intermedios, bien, de esa válvula para retener o dosificar el fluido que queremos. Bien, hasta acá bien. Después vamos a tener los actores de válvulas de tipo neumático. Bien, déjenme que agrande la pantalla un poquitito. Los actores de válvula tipo neumáticos, bien, que van a utilizar aire comprimido o algún otro gas en movimiento, bien, y estas pueden ser de tipo un cilindro, bien, de forma lineal o alguna pequeña turbinita o algo giratorio para crear la fuente de energía, digamos, transformar la energía que tiene el gas, bien, que nosotros les vamos a aplicar a la válvula y convertirlo en un movimiento mecánico, bien. La ventaja de estas válvulas principalmente es que tiene tiempo de respuesta muy rápido, bien, es muy segura la válvula, bien, más para entornos que son explosivos o altamente inflamables, bien, y tienen ciertos niveles de precisión interesantes, bien, y son económicas de operar, porque el aire comprimido, iba a decir el gas comprimido, el aire comprimido es muy económico para las industrias utilizarlo como fuente de energía. Bien, es mucho más fácil de usar a veces que energía eléctrica. Si el lugar necesito bastante abundancia o ya tengo equipos en el lugar que tienen formas de energía neumática, bueno, utilizamos eso, es mucho más rentable y económico. Bien, que capaz que tener un cable de alta potencia, o una, no alta potencia, pero sí una potencia considerable, el costo de llevar ese cable y comprarlo y todo, hacer una instalación es bastante específica y hay veces que nos conviene utilizar válvulas neumáticas, bien.
pero también hay otras ocasiones, como decíamos, ambientes que son de combustibles, bien, o altamente inflamables o explosivos, que no podemos utilizar electricidad por el riesgo a chispazos, o en ambientes que son muy agresivos para el tema eléctrico, bien, que no son combustibles o explosivos o inflamables, bien, pero digamos, es muy difícil utilizarlo por temas de temperatura, bien, alta temperatura. Bien, uno de los casos más comunes es en la industria del vidrio, bien, que muchos de, digamos, parte de la lógica, parte, digamos, la lógica de control y parte de, y mucha cantidad de elementos de accionamiento, cilindros neumáticos, válvulas y demás, todo se hace neumáticamente porque pasar cables, o sea, piensen en la industria del vidrio, todo se maneja a muy altas temperaturas. En muchos casos las personas no tienen acceso a los equipos, entonces tiene que ser un medio bastante robusto para la aplicación que queremos aplicar, bien. Capaz que está dentro de una máquina y la válvula esta y no podemos acceder y tenemos que apagar un horno y demás y todo cuesta y la verdad que no. Prefiero decantarme por algo neumático y lo eléctrico, bueno, quedará para otras aplicaciones. Bien. Bueno, entonces, industrias que utilizan estas válvulas tipo neumático, bueno, médico, embalaje, manipulación de materiales, bien. Entretenimiento, bien, no sé a qué se refiere, pero bueno. Y la parte de robótica, bien. Pero bueno, entretenimiento sí se puede haber dispositivos mecánicos que utilicen este tipo de válvulas neumáticas, bien. Y después, unas grandes desventajas que son grandes, bien, y son ruidosas, bien. Eh, Principalmente el ruido viene de la descarga de la presión neumática de dentro de la válvula, bien. Cuando nosotros accionamos, por algún lado tiene que purgar el gas que nosotros le estamos aplicando. Entonces, al purgarlo el gas, eh, si bien hay silenciadores, la válvula va a hacer ruido, bien. Entonces, capaz que en un ambiente si no me importa mucho no va a haber problema, pero en algunos ambientes sí es necesario tener poco nivel de ruido porque va a haber muchos operarios trabajando, muchas personas y no es conveniente o vamos a generar molestias o le vamos a generar dolencias o enfermedades laborales a nuestros operarios. Bien, trabajadores también. Pero bueno, entonces en esos casos, bien, utilizaríamos otro tipo de válvulas o eléctricas, bien, barra electrónicas o hidráulicas, bien. Pero bueno, una de las ventajas que tiene es que son bastante controlables, bien, se pueden gobernar fácilmente, son económicas, muy económicas en comparación con las otras. Podemos hablar de casi mitad de precio o sí, más o menos un 60% menos a 40% menos viene ese diferencia de precio dependiendo de las cosas y son bastante robustas con respecto al tiempo bien de utilización, esa es una buena ventaja. Después tenemos los actores de válvulas eléctricas, bien, eléctricas barra electrónicas, bien, porque acá lo plantea, digamos, de donde saqué la información para ustedes, que son solo eléctricas, bien, pero hay nuevos tipos de válvulas, bien, y lo que se está viniendo ahora es mucho más interesante, que utiliza mediante la energía eléctrica, bien, va a tener un pequeño motorcito y este pequeño motorcito va a transformar mi energía eléctrica en el movimiento. Déjeme que dejo entrar al siguiente. Este pequeño motorcito lo que va a hacer es hacerme accionar el mecanismo, bien, de la válvula, bien, y lo que me va a permitir como ventaja, bien, hacen exactamente lo mismo, bien, no va a haber en el producto final no va a haber ninguna diferencia, bien, lo que va a hacer es la parte de energía eléctrica, si bien tiene un alto nivel de, de costo inicial de instalación, bien, el mantenimiento de esto es mucho más
es mucho más flexible y más fiable que la parte, que la parte neumática. Bueno, la parte neumática va a sufrir desgastes, bien, si bien va a tener un uso más riguroso, va a sufrir desgastes y hay que estar manteniéndolo bastante seguido, bien, de forma casi periódica para que el buen funcionamiento. La eléctrica es como lo instalás y ya te olvidás y es difícil que se rompa, bien. Va a soportar otros tipos de condiciones, bien, pero bueno, va a haber tener que tener sus cuidados con humedad, bien, o que la válvula no se esté mojando constantemente, o que, bien, distintos otros problemas. Pero bueno, en cierto sentido son más eficientes, bien, con respecto al uso de energía, pero también no le voy a poder dar un terrible uso, bien. Las velocidades van a ser menores de obturación, bien. Las fuerzas pueden ser mayores o pueden ser menores, dependiendo, bien. eh, Hay muchísima variedad, bien, con respecto a esto. Pero bueno, tengan en cuenta que es un dispositivo eléctrico, bien, y van a tener, no se va, por ejemplo, instalar, o vas a poder instalar, pero te va a costar mucho más una válvula que puedas utilizar en ambientes que son inflamables o explosivos, bien, que que algo que es más genérico para un uso, no sé, en una farmacéutica, bien. A eso es lo que voy. Después, con respecto a esto, las partes eléctricas, bien, hay válvulas eléctricas muy sencillas y está en el mercado llegando nuevos tipos de, digamos, controles de las válvulas, eh, con ya, digamos, elementos muy interesantes de Industria 4.0, bien, que básicamente la válvula solo tiene una conexión eléctrica, bien, constante que le suministra energía, bien, y la válvula puede tener, digamos, algoritmos, bien, de pseudo inteligencia artificial, podemos decir, o predictivos, y accionarse de acuerdo a algunos sensores locales. Entonces podemos, estas válvulas ya vendrían, imagínense que las válvulas ya son un pequeño PLC que podría, no sé, registrar temperatura, caudales o algún otro factor independientemente y conectarse vía internet, bien, a un servidor, bien, y ir detectando cuándo tiene que apagarse o no, bien, lo puedo acceder remotamente, bien, puedo mandar información y recibir información a la válvula y actuar en forma acorde, bien. Esto lo que les comento es básicamente si ustedes van a tener una válvula capaz que necesitan un cable para transportar la energía, bien la corriente que va a utilizar el aparato, y después otro cable que va a mandar las señales del control, bien. Esto es lo que va a tener una válvula común, bien. Mínimamente vas a tener que tener cuatro conexiones, bien. Uno para la fase, el retorno, si es de alterna o si es de continua, y después dos para las señales, bien. Pero bueno, eso sería el inconveniente. Lo que yo les cuento es que bueno, hay válvulas que vienen ya con tecnología IoT y demás, que digamos, uno las instala, se automantienen por sí solas, todo. Obviamente te va a costar fortunas esa válvula. No son para todos los casos, bien. Dentro de una industria sí ayudaría muchísimo, pero bueno, es una gran inversión. Lo están empezando a usar algunas petroleras, cuestión de minimizar el mantenimiento, y además son industrias que viven a base digamos, de movimiento de fluidos, y válvulas tienen de todos tipos, formas, colores y demás. Así que bueno, no, pero bueno, no se sorprenda si ven válvulas que vienen con antenas para comunicarse con servidores y demás. Eso es, ya está presente, bien, todavía se está implementando en muchas industrias, pero ya son algo que son real y se utilizan un montón. Bien, bueno, bueno, una de las ventajas de lo que dice acá es, bueno, tiene un espacio más pequeño, bien, porque no tienen que mover grandes mecanismos, sino es un pequeño motorcito y demás. Y el modo de actuación es mucho más silencioso que los otros, los neumáticos, bien, porque no hay que purgar
ningún gas. A lo sumo escucharemos una pequeña vibración en el momento del movimiento, no más de eso. Bien, así que estamos. Bien, hasta acá van bien, ¿alguna duda, consulta? No, no. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Todo Bien. bien. Bien, vamos a ver, seguimos un poco. Bien, diferencias clave entre ambas válvulas, entre las eléctricas y neumáticas. Las neumáticas, les aclaro, acá en neumáticas e hidráulicas las podemos encajonar dentro de la misma categoría, bien. Comparten muchísimas similitudes. La única diferencia interesante de las neumáticas con las hidráulicas es que las hidráulicas eh, tienen, digamos, un caño de retorno para purgar el gas, perdón, para purgar el aceite que utilizamos de vuelta al tanque principal, bien. No más allá de eso, bien. Y nos ahorramos el tema del ruido, bien, eh, que producen. No siempre es la mejor opción, bien, capaz que estas válvulas se mueven muy lentamente, porque todo lo que es hidráulico se mueve muy lentamente, bien, pero va a tener mucha fuerza en comparación. Y bueno, la instalación también es carísima, porque tenés que tirar dos caños en vez de uno. Las cañerías de sistemas hidráulicos son mucho más caras que las neumáticas, bien, y demás cosas, o sea, no eh, se usan en lugares muy específicos, bien, muy específicos. No se me ocurre ahora algún nombre, pero bueno, pero sí, que existen, existen, tienen que saber que existen, bien, pero bueno, lo que más van a usar ustedes son neumáticas y eléctricas. Ahora les pregunto un par de cosas. Bueno, hay muchos factores que diferencian tipo, bien, pero bueno, las eléctricas tienen niveles más altos de precisión, bien, como por lo que decía, podemos regular la presión. En ambos podríamos regularlo, bien, pero si queremos, por ejemplo, como veíamos en la clase pasada, alguna válvula de asiento y cono, bien, o cono y asiento, como quieran decirle, y necesitamos regular con mucha precisión, podemos tener un motor que tiene un encoder, bien, el encoder básicamente va a decir en qué posición está el motor, y yo puedo obtener esa relación y decir, calcular la apertura o el cierre de esa válvula de forma muy, muy, muy precisa, bien, casi como si fuera un control numérico, bien. Una es esa. Y las neumáticas, bien, por lo general van a ser abierto, cerrado, pero bien, podríamos controlarlos, hay formas de controlarlos, no es raro porque mucho tiempo se hicieron válvulas para controlar, pero bueno, va a ser un poquito más complicado, bien, pero nada otro mundo. Bien, ustedes van a tener que elegir entre la relación costo, entre el costo, la funcionalidad, si es versátil, si vale la pena, no vale la pena y demás factores. Bien, por eso hay distintos tipos de formas de diseñar las cosas. Y por otro lado, las válvulas neumáticas son más fáciles de mantener. Bien, y obviamente, o sea, si se rompe el mantenimiento va a ser mucho más rápido, pues cambiar el otro. Y el otro tiene componentes eléctricos y electrónicos que son mucho más caros. Pero bueno, no es. eh, Siempre, como siempre digo, en esta parte de la ingeniería y todo esto es una balanza, ¿bien? Nunca vas a obtener todo lo que vos querés, ¿bien? Obtenés un producto muy bueno, pero el precio es carísimo, tenés que buscar cosas que son baratas, pero que sean buenas al mismo tiempo, o sin importar el precio, hay cosas que te van a beneficiar más para un lado, pero te van a perjudicar del otro y demás, así que eso lo van a ir viendo con la marcha y de acuerdo a las necesidades de su proyecto específico que tengan que ir haciendo. Bien, y después vamos a ver algunos factores claves que nos pueden ayudar a la selección. Bien, bueno, velocidad y la fuerza. Bien, va a ser la velocidad, va a estar relacionada a la velocidad de cierre de la válvula. Capaz que necesitamos cierres del fluido muy rápido. Bien, más allá del caso de un accidente, pero capaz que la operación necesita, quiero regular eh, el corte de la cantidad de un fluido
de manera bastante precisa y bueno, voy a tener que cortarlo lo más rápido posible. Y al cortarlo lo más rápido posible, yo estoy queriendo tener una válvula que cierre lo más rápido que se pueda. Bien, o capaz que la que necesitamos es fuerza o una combinación de ambas, que no es una o la otra, sino que son dos factores distintos que pueden no convivir o pueden convivir juntos ambas necesidades. Bien, la fuerza bien va a depender de el caudal que tengamos que mover, bien la viscosidad del fluido que tenemos que mover, bien el mantenimiento que tiene la válvula, bien capaz que es una válvula que si bien no recibe muchos ciclos de apertura o cierre en el año, esas válvulas pueden juntar, digamos, corrosión, bien, lo más básico, o suciedad o demás cosas, y lo que hace es que me trabe el mecanismo, bien, entonces si me traba el mecanismo y yo doy una señal para cerrar la válvula, bien, y no cierra, es como que o tengo que abrir una válvula y no abre y no me va a servir, bien, entonces voy a necesitar un mecanismo que tenga bastante fuerza para vencer toda esa fricción que va a tener intrínsecamente la válvula, si es que se usa poco. Si es que se usa mucho, y bueno, va a haber otros factores de fuerza mucho más relevantes a la hora, ¿bien? ¿Qué es lo que le digo? El diámetro y la cantidad y la fuerza, la presión que tiene que ejercer la válvula al cerrar el fluido, ¿bien? A obturar el fluido o la viscosidad del mismo. No sé, no va a ser lo mismo una cañería que va a transportar bien petróleo, bien, o va a transportar nafta, o va a transportar aire, o va a transportar, no sé, agua o dulce de batata, bien. Justo me estoy acordando de una persona que trabajó en la fábrica de dulce de batata, entonces me contó como una historia, todo lo que pasó. Eh, con eso, después les cuento al final de la clase que fue el incidente que no fue nada bonito. Bien, bueno, tema costos, bien, este es casi el factor más importante de todos a la hora de diseñar o hacer un mantenimiento o hacer alguna modificación en la máquina. Bien, los actuales neumáticos tienen un costo de componentes más bajos, bien, porque se vienen produciéndose un montón, básicamente. Casi cualquier fábrica o tornero podría fabricar una de estas sin mucha dificultad. Bien, pero tiene una desventaja grande que es los costos de operación y mantenimiento de los neumáticos son mucho más altos. Bien, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, si bien la válvula es económica, bien, el mantenimiento va a ser bastante seguido porque vamos a tener sellos, retenes, bien, acoples, conexiones con mangueras, bien. Las mangueras o las junturas o los aceites se pueden secar o resecar, pueden fallar por ahí, puede tener pérdidas la válvula. Entonces hay que hacerle mínimo una inspección visual casi diaria o semanal, te podría decir, verificar que esté todo en orden. Pero bueno, si después necesitamos hacer alguna reparación, eh, va a tener más elementos de falla una válvula neumática que una eléctrica. La eléctrica básicamente tenés dos cables, tenés que verificar que el cable no esté dañado o que la carcasa no esté dañada. Bien. Y después mucho adentro no puedes hacer. Si se te rompe, recambias todo el conjunto o el motor o alguna componente importante. No más allá de eso. Bien, entonces el costo inicial de una válvula eléctrica barra electrónica es mucho más alto, pero el mantenimiento es más, me sale la palabra en inglés forgiving, pero digamos, sería un equipo más noble, la traducción sería para nosotros más noble, porque el mantenimiento va a ser mínimo, entonces a veces nos conviene gastar unos pesitos más, bien, o unos dólares más en una válvula eléctrica y asegurarse que el mantenimiento va a ser mínimo o ahorrar al principio, pero bueno, después vamos a sufrir los gastos de cosas.
si ya tenemos partes que tenemos que hacerle mantenimiento rutinario y no nos cuesta nada agregar un elemento más en la parte de mantenimiento, y bueno, no hay drama con eso. No va a ser un gran problema. Bien, también depende de la frecuencia del uso de la máquina. Bien, si se mantiene regularmente o puede jugar un papel importante en el que elija. Bien, la frecuencia de funcionamiento es esto, la frecuencia que nosotros vamos a activar la válvula. Bien, si es una válvula que se va a estar activando muchas veces por minuto, bien, o muchas veces por hora, por así decirlo, o por turno, capaz que nos conviene algo neumático, si bien es algo que va a estar siendo, tiene un costo menor y tiene un mantenimiento mayor, pero bueno, es algo que yo necesito eh, estar totalmente abriendo y cerrando para fluidos, y neumáticamente me va a convenir más. Ahora, si es algo un par de cientos de veces por hora, no, perdón, cientos de veces por turno, eh, no va a pasar nada bien, o menos, no, lo ideal sería una válvula eléctrica, pues no se va a desgastar tanto, bien, y básicamente eso, no se va a desgastar tanto, pero si aumenta el ciclo de trabajo, bien las veces, las repeticiones, sí se va a empezar a desgastar más, y es una válvula, una válvula que es cara. Bien, yo hablo como válvula, como todo el conjunto, pero bien, refiérense al mecanismo de actuación. El mecanismo de actuación este va a ser más caro, pero capaz que yo necesito precisiones en los momentos que tengo que actuarlo o demás. Bien, esto lo van a ir viendo con la experiencia. Después, los rangos de temperatura. Bien, los rangos de temperatura de los neumáticos pueden andar entre los menos 20 y 80 grados Celsius. Y se pueden extender hasta menos 40 y 125, 150. Bien, no es un número fijo este 125. Es- esta temperatura va a depender mucho, en realidad, no de la parte metálica, sino de la parte de los retenes y aceites que se utilizan para lubricar internamente, más que la parte mecánica en sí mismo, ¿no? Eso no se va a afectar tanto. Y los actuadores eléctricos pueden, bueno, soportar un rango de temperaturas mucho menor, de menos 40, bien, que es bastante respetable. Quizás un poco más, bien, quizás un poco más, dependiendo si son criogénicos o no. Bien. Eh, y 60, 66, 80 grados, bien. Esto va a estar más dado por la temperatura superior, bien. Ahora les voy a hacer unas aclaraciones. Eh, por el funcionamiento interno del motor, bien, entonces el motor, al pasar corriente por el motor se va a empezar a recalentar, bien, y va a empezar a funcionar correctamente hasta llegar al punto de que se estropea el motor, bien, se puede quemar el motor. Entonces no soporta muy bien las altas temperaturas, bien. Las bajas temperaturas no le importa, la verdad es que no le importa, es más, le hacen bien que tenga bajas temperaturas a los motores. Pero ese menos 40, que podría ser un poco más, va a estar dado bien, por el tema de formación de hielo o por partes mecánicas que ya dejan de tener la misma rigidez, los ejes de los motores o de distintas partes de la válvula o del mecanismo, más que por el motor en sí mismo. Bien, esa sería la explicación. ¿Por qué no soportan tanta temperatura y por qué no soportan tan poca temperatura? En las partes neumáticas, bien, es lo que ya les comenté. A las altas temperaturas va a estar dado principalmente por esto. Si bien va a haber alguna deformación, esto se los comento así, o alguna deformación mecánica por la temperatura o por el frío, no es tan crítico. Lo que va a ser crítico va a ser
digamos, las junturas y los aceites, bien, que van a estar, vas a depender mucho de eso a la hora de elegirlo, entonces de la temperatura de funcionamiento, alta o baja, eso es lo que te va a determinar principalmente, pero bueno, eso con respecto a los rangos de temperatura. Bueno, acá menciona un tema de humedad adentro en las válvulas eléctricas. Tema de formación de humedad, sí es posible, pero bueno, tampoco es tan crítico. Va a depender más eso de la carcasa en la que está que de si se le forma hielo o humedad adentro, bien, o en el exterior, bien, capaz que es una válvula que está en la intemperie y no le va a pasar nada, bien. Bueno, ahí menciona que es posible instalar un calentador o un termostato, bien. Si se va a utilizar el actuador eléctrico, bien, en el exterior y permite controlar la temperatura del motor y evitar que se acumule humedad, bien. La acumulación de humedad va a ser lo más importante, pero tampoco es es crítico, pero tampoco es tan crítico como parece, bien. Eso va a depender mucho de la calidad de la carcasa en sí mismo que del motor. Bien. Pero bueno, hasta ahí sería. Bien. Bueno, el estancamiento sería que la válvula quede trabada. Bien, en alguno de los puntos. Quede trabada por algún elemento. Bien. Ya sea óxido, suciedad, digamos, algún elemento que produzca demasiada fricción o por que es posible si el fluido que estamos haciendo circular tiene sólidos bien flotando dentro de la cañería. Bien, capaz que es una cañería que está transportando arenas o estás transportando un líquido con pequeñas piedritas o piedras. Capaz que cuando queremos cerrar el mecanismo cierra y todo, así que bueno, habría que verlo. Bien, pero son casos del tema de esos de fluidos, son áreas muy específicas, bien. Lo que más pasa es en la industria petrolera o minera, bien. Pero por general la mayoría de los fluidos que se manejan son homogéneos, bien, es todo fluido. No hay partes sólidas ni nada, así que está bien. Y lo que puede pasar si es, bueno, acumulación de óxido o suciedad o barros o demás cosas. Bien, lo bueno, sería eso en síntesis. Bueno, después tenemos el ciclo de trabajo. Bien, el ciclo de trabajo hace referencia al- a la cantidad de veces que se va a estar actuando esa válvula. Bien, entonces, para ciclos de trabajo bastante regulares y seguidos, es recomendable los neumáticos. Y para pocos, digamos, los actuadores eléctricos, con poco ciclo de trabajo, bien que se refiere al 25% de lo que puede soportar el motor para que no se rompa nunca. Eh, bueno, periodos más largos entre la obturación para que se enfríe el motor y no tenga problemas. Y sí, básicamente tenés que tener periodos más largos o menor cantidad de actuaciones por hora, por turno, por minuto o lo que sea. Miren, básicamente eso sería. Después tenemos, bueno, las pautas NEMAS. La Argentina adhiere a las normativas, pero bueno, también depende mucho de la empresa. No sé, ustedes tienen que seguir algún protocolo o ente estándar más allá de lo que menciona IRAM o las ISO, algo raro o no, para elementos, bien, estoy preguntando. No, no, lo que es válvula, eso no. Ok, pero para otros productos sí, capaz. Y si son de medición, sí. Pero Ah, si ok, sería algún producto de medición, sí. ok, porque hay veces que hay, hay industrias que piden, no sé, si a ver, si trabajaran para, no sé, Volkswagen, todo eso, capaz que les pide
las normativas europeas, porque tienen que exportar productos, bla, bla, y le piden en productos normativas europeas o estándares a lo sumo ISO o, no sé, las normativas DIN que tienen que seguir. Y capaz que, esto es, lo hablo en general, pero capaz que la autopartista, no sé si autopartista, pero sí, la pyme chiquitita no le va a interesar bien, así que va, va a usar lo que tiene y sin certificación y sin nada, bien. Bueno, estas las pautas demás. Eh, Revísenlas que son bastante genéricas. Por lo general, muchos productos, tanto motores, válvulas, actuadores, sensores, eh, siguen estas normativas porque son bastante amenas, bien, no son tan específicas o tienen cosas locas. Está bueno revisarlo, pero bueno, capaz que su industria no aplica o aplica a otras, entonces no sería representativo esto, sino, no sé, si trabajan para Volkswagen o alguna firma alemana, capaz que tienen que usar las normativas DIN, bien, o ISO, o no sé, las de la Unión, las británicas, bien, hay distintos tipos, bien, distintos tipos, distintas normas y todo eso. Bien, y después, por último, esto tendría que estar un poquito más arriba, después los voy a cambiar. Eh, el retorno de primavera o, digamos, un seguro básicamente en la válvula. Bien, este seguro va a ser un mecanismo de emergencia, como si fuera una parada de emergencia, que va a llevar a la válvula a una posición de segura. Bien, entonces esta posición segura puede ser o totalmente abierto o totalmente cerrado, bien, o algún punto intermedio, pero está prefijado, bien, pero básicamente por líneas generales va a ser o totalmente abierto o totalmente cerrado. Quédense con esa idea. Entonces, si en algún momento llega a fallar, no sé, falta la presión neumática, entonces la válvula se va a cerrar o se va a abrir, bien, de acuerdo a lo que necesite y no va a estar flotando, por así decirlo, a la deriva y ver qué es lo que pasa. Lo mismo va a pasar con, con las válvulas eléctricas, bien, o una interrupción del suministro eléctrico, o alguna falla en la señal, o si justo falló el motor, entonces, o algún engranaje o alguna parte, lo que va a hacer este mecanismo es ponerme la válvula en una forma segura. eh, Disculpen, de alguna forma segura para que no estropear el ciclo o detener el ciclo de alguna forma bien prudente, por así decirlo, si no utilizo la palabra segura. Bien, pero bueno, esto sería. Esto no es tan común, bien, por lo general uno lo tiene que pedir, bien, como algún adherido extra a la válvula. Hay algunas válvulas que sí ya vienen de fábrica, pero bueno, depende de lo que necesitan. Esa es la realidad de la milanesa, es esa. Que algunas válvulas lo van a tener, o si no lo tenés que pedir aparte, es un mecanismo aparte, obviamente te van a cobrar y demás. Pero bueno, capaz que tu proceso lo requiere, bien, en caso de que falle algo, que la válvula quede completamente cerrada o quede completamente abierta, bien. Em, Básicamente eso sería. O sea, no hay mucho más al tema. Después podemos ver si quieren algún tema, algunas válvulas en específicos o marcas. Bien. ¿Ustedes tienen muchas válvulas en la empresa? Sí, no, me imagino que sí, para el movimiento de fluidos, obviamente, pero ¿de qué más tienen? A lo que me refiero es más eléctrico, hayan visto, los que hayan visto. Bien, vieron que hay más válvulas neumáticas, más válvulas eléctricas. Bien, eh, como ejemplo.